fuerte al Señor. Déselo. Déselo. Gloria a Dios. Levante sus manos al cielo, por favor. El dador de los dones es el Espíritu Santo. Los dones no se reciben por meritocracia. Los dones se reciben por la gracia del Espíritu. Levanta tus manos ahí donde estás y dile al Espíritu Santo: precioso Espíritu Santo, tú eres el dador de los dones, tú eres el capacitador, tú eres el que entrega los ministerios. La palabra dice que Él los reparte como quiere, como Él los quiere. Pero también la palabra dice: anhelad los dones, que debemos desear los dones, que debemos pedir los dones del Espíritu Santo. Y comience a pedirlos en esta mañana. Y yo te pido, precioso Espíritu Santo, que este entrenamiento, la escuela sobrenatural de los dones, levante una generación de sacerdotes, de sacerdotisas, de apóstoles, de profetas, de maestros, de pastores, de evangelistas. Que los 9 dones del Espíritu se activen en medio de la iglesia. Que la iglesia aprenda a fluir en los dones operativos, en los dones ministeriales y en los dones sobrenaturales del Espíritu Santo. Gracias te damos por tu presencia, por tu poder, porque tú eres real en medio de nosotros. Te honramos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias, precioso Espíritu, por estar aquí. Gracias, Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Espíritu Santo? Vamos, déselo. Oh, gloria a Dios. Mire a la persona que está al lado suyo, dígale: bienvenido, bienvenida a la escuela sobrenatural de los dones del Espíritu Santo, de los dones espirituales. Y de verdad que me siento muy honrado de estar aquí con ustedes. Acabo de terminar un congreso en San Cristóbal, Venezuela. Venezuela está cambiando, se está restaurando esa nación progresiva, paulatinamente. Se han venido arreglando muchas cosas, la economía ha mejorado y hay un avivamiento muy grande en Venezuela. Hay un hambre, una pasión muy fuerte por Dios. Terminé en San Cristóbal, Venezuela, este congreso, llegué a mi casa, saludé a mi esposa, a las niñas y me vine para Pasto. Y termino con ustedes el domingo y salgo con mi esposa y con las niñas. Salimos 26 días para Estados Unidos. Comenzamos en Nueva York, llegamos a Miami, Nueva York, Washington, bajamos a Virginia, vamos a Florida, toda la zona de Florida. Allí regresamos a Miami, luego Panamá y volvemos a Colombia. Yo dejo a mi esposa en el aeropuerto de Bogotá y arranco un mes de gira en Ecuador. No paramos este año, no paramos. Dígale al que está al lado suyo: no podemos parar, la obra de Dios continúa. Denle ese aplauso bien fuerte al Señor. Vamos a hablar de los dones. Dígale al que está al lado suyo: los dones espirituales, los dones espirituales, los dones espirituales. Y este seminario, este entrenamiento va a ser de capacitación. De capacitación. Haga de cuenta que usted tiene claridad de que Dios tiene algo muy grande con usted, de que Dios lo llamó para algo grande y que Dios lo está capacitando para que usted pueda responder a esa grandeza a la cual Dios le está llamando. Amén. Dile al que está al lado, al que Dios llama, Dios lo capacita. Y si tú estás aquí en esta noche, es porque Dios te quiere capacitar. Eso recuerdo que me lo enseñó mi pastor en Cali, el pastor Eduardo Maecha. Él me dijo: a quien Dios llama, Dios capacita. Y eso me estimuló mucho, me animó mucho para poder prepararme teológicamente, para poder prepararme en la obra. El estudio teológico, el estudio de instituto bíblico, de universidad teológica, de seminario teológico, te da herramientas, te da plataforma, te da estructura, pero en realidad quien te prepara es el Espíritu Santo. Porque la unción del Espíritu Santo te enseña, te educa, te capacita
para desarrollar con excelencia la obra de Dios. Cuando nosotros hablamos de los dones del Espíritu Santo, de los dones espirituales, tenemos que entender que a nivel de estudio académico, a nivel de estudio teológico, en cuanto a los dones del Espíritu Santo, existen tres posiciones teológicas. Existen tres escuelas de pensamiento teológico. La primera escuela se llama la escuela cesacionalista. Usted se va a encontrar en el camino con líderes, se va a encontrar en el camino con pastores, con personas de otras iglesias cristianas. Y por cierto, usted y yo tenemos que aplicar un principio que se llama convivencia en la diferencia. Diga conmigo, convivencia en la diferencia y tolerancia en la distancia. Porque vamos a encontrar en el camino, en esa interacción con otros líderes, con otros pastores, con otros hermanos de otras iglesias, vamos a encontrar personas que piensan diferente a lo que nosotros pensamos acerca de los dones. Por ejemplo, cuando usted habla con un presbiteriano, cuando usted habla con un menonita, cuando usted habla con alguien de la alianza, cuando usted habla de iglesias de este corte, de estas características, ellos manejan una teología cesacionalista. ¿Qué significa la teología cesacionalista? Ellos creen, a este pertenece un gran grupo de iglesias, ellos creen que los dones del Espíritu Santo solo fueron para el primer siglo de la iglesia primitiva. O sea, ellos dicen que los dones solo fueron para los primeros años del cristianismo, para el primer siglo de la era cristiana, lo que se conoce la iglesia primitiva o la iglesia del libro de Hechos de los Apóstoles. Pero ellos dicen que en la actualidad los dones no están vigentes, que ya no hay dones. Por eso dicen que ya no hay apóstoles, que ya no hay profetas. Por eso dicen que ya no hay milagros, dicen que ya no hay liberaciones, dicen que ya no existe lo sobrenatural. Y dicen que los dones del Espíritu Santo no existen, que fueron para una época. Ahora le hago una pregunta. ¿Esa es la doctrina y la teología de esta iglesia? No. Levante su mano derecha y diga, aquí creemos en los dones del Espíritu Santo. Denle ese aplauso bien fuerte al Señor. Entonces, están los cesacionalistas. Los cesacionalistas creen que ya no existe ningún don del Espíritu Santo. Luego encontramos otra corriente teológica que se llaman los parcialistas. Los parcialistas. Y los parcialistas creen que de los 9 dones del Espíritu Santo, en este tiempo solo hay algunos que están vigentes. 1, 2, 3, pero que los otros ya no son para este tiempo. ¿Cómo se llaman ellos? Los parcialistas. Entre ellos, algunas iglesias de corte pentecostal, denominaciones pentecostales clásicas. Entonces se hace énfasis en algunos dones, pero los otros dones se dejan en el cuarto de San Alejo. Los otros dones se descuidan, los otros dones son menospreciados. Y encontramos una tercer corriente teológica que se llaman los continuistas. Los continuistas. Y los continuistas creemos que todos los dones están vigentes en este tiempo. Ahora mire la persona que está al lado suyo y hágale esta pregunta. Dígale, ¿usted es cesacionalista, parcialista o continuista? A ver, rápido. A ver. Dígale al que está al lado suyo, yo soy un continuista total. ¿Dónde están los continuistas totales? Porque dígale al que está al lado suyo, porque creemos que todos los dones del Espíritu Santo están vigentes y activos en este tiempo. Denle ese aplauso bien fuerte al Señor. Vamos, dáselo. Ahora, quiero que vaya conmigo por favor a 1 de Corintios capítulo 12, versículo 1. 1 de Corintios capítulo 12, versículo 1. Leo una versión que se llama Biblia de las Américas. Mire lo que dice la versión Biblia de las Américas en 1 de Corintios capítulo 12, versículo 1. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. ¿En cuanto a los qué?
En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Ahora, en relación a los dones, la advertencia apostólica es clara: no seáis ignorantes. Tóquele el hombro a la persona que está al lado suyo, dígale: no seamos ignorantes. Arriba la mano los que no somos ignorantes de los dones. No somos ignorantes de los dones. Y la advertencia y el llamado apostólico del apóstol Pablo es: no seáis ignorantes de los dones. Ahora, ¿qué significa o qué es lo que el apóstol Pablo expresa cuando dice no seáis ignorantes? Número uno, que no se debe caer en ignorancia deliberada. No se debe caer en ignorancia deliberada acerca de los dones. Número dos, no se dejen desinformar o llenar de argumentos. Dígale al que está al lado suyo, dígale: no se coma los sapos. Vamos, dígale al que está al lado suyo: no se coma los sapos. ¿Aló? No se coma los sapos. Porque mire, hermano, en el camino de la fe usted se va a encontrar con personas religiosas que tienen lenguas bífidas, que tienen en su lengua el veneno del espíritu de Pitón. Y el espíritu de Pitón llena de tanto veneno la lengua de una persona que la persona te quiere hacer comentarios venenosos para llenarte de argumentos. ¿Sabe qué significa la palabra argumento? Oído envenenado, para envenenarte. Y por lo general, cuando una persona está bajo el manto del espíritu de Pitón y te hace un comentario negativo, ese comentario negativo no solo te argumenta, sino que te envenena y te llena la mente de cucarachas. Y hay gente que usted se va a encontrar en el camino que le va a llenar, le va a tratar, no le va a llenar, no los voy a atar, va a intentar llenarles la cabeza de cucarachas, va a intentar envenenarles el oído y decirle: esos dones del Espíritu Santo ya no están vigentes, eso no es de Dios, eso no es bíblico, eso ya no es para este tiempo. Yo recuerdo que cuando vivía en Cali, siendo formado en una iglesia pentecostal, recuerdo que un líder religioso me hizo un comentario y me dijo: eso de los profetas no existe, eso de los profetas es falso, los profetas ya no son para este tiempo. ¿Y sabe qué hice yo? Me comí el sapo. Vamos, dígale al que está al lado: no se coma el sapo. ¿Qué hizo el varón de Dios? Se comió el sapo. Yo me comí el sapo y me argumenté, dejé que mi oído se envenenara y me argumenté y comencé a creer que ya no existían los profetas, que lo profético no era de Dios. Y siempre que veía algún profeta, hablaba mal de ese profeta. Dígale al que está al lado: cuando usted está argumentado, usted habla mal de eso, hace comentarios venenosos de eso. Y resulta que Dios me cayó la boca. ¿Sabe por qué? Porque mi hija Sara a temprana edad comenzó a profetizar. Y yo dije una de dos: o mi hija es falsa profeta, o lo profético es real, pero yo me comí un sapo. Entonces dígale al que está al lado suyo: si usted quiere fluir en los dones, dígale: vomite ese sapo. Vamos, dígale. Se tiene que desatorar, tiene que botar ese sapo. ¿Aló? Dígale al que está al lado suyo: bote ese sapo, bote ese sapo. ¿Por qué hay gente que no fluye en sanidades? Porque se comió un sapo. ¿Por qué hay gente que no fluye en la palabra profética? Porque se comió un sapo. ¿Por qué hay gente que no fluye en la palabra de ciencia? Porque se comió ese sapo. ¿Por qué hay gente que le cuesta creer, le cuesta fluir en los dones sobrenaturales del Espíritu Santo? Porque alguien lo argumentó, alguien lo envenenó, porque se comieron ese sapo. ¿Aló? Pero también cuando el apóstol Pablo dice: no seáis ignorantes, no ignoréis acerca de los dones espirituales, también está hablando de no perder el interés. Vamos, dígale al que está al lado suyo: no pierda el interés. No pierda el interés. Vamos, dígale al que está al lado suyo: no pierda el interés. Y sabe que me gusta ver gente que está interesada en los dones del Espíritu Santo aquí en Vida Nueva. Dele ese aplauso bien fuerte al Señor. No pierda el interés. Entonces,
No seáis ignorantes significan no caigan en ignorancia deliberada, no se dejen desinformar o llenar de argumentos, no pierdan el interés. No pierdan el internet, sí. No pierdan el interés. ¿Cuántos no van a perder el interés? Arriba la mano. Vamos, levante sus manos y diga: yo creo que todos los dones están vigentes. Dígale: yo creo que todos los dones están activos en esta casa. Diga: el poder de Dios se manifiesta a través de los dones en esta casa. Denle ese aplauso bien fuerte al Señor. Ahora, hay un libro que si usted lo puede comprar, se lo recomiendo. Se llama El crecimiento de la iglesia a través de los dones. Es del doctor Peter Wagner. Ella falleció, ya fue a la presencia del Señor, pero fue un gran apóstol, uno de los pioneros en el movimiento apostólico a nivel mundial. Se llama El crecimiento de la iglesia a través de los dones. Porque el doctor Peter Wagner hizo un estudio y la conclusión, el resultado de ese estudio, él se dio a la tarea de ir a investigar por qué crecieron las iglesias más grandes del mundo. Visitó las iglesias más grandes del mundo y encontró que todas las iglesias que crecían tenían una particularidad: fluían en los dones. Había un fluir en los dones. Los hermanos de la iglesia fluían en los dones. Los líderes fluían en los dones. Los ministerios fluían en los dones. ¿Por qué? Porque cuando tú fluyes en los dones, tú dejas de desarrollar un liderazgo natural y comienzas a desarrollar un liderazgo sobrenatural. Mire, le voy a decir algo con mucho amor y respeto. Yo estoy donde estoy gracias a que el Espíritu Santo me regaló un don. Un don. Tengo muchos dones, pero hay un don que me caracteriza: el don relacionado con la guerra espiritual y la liberación. Y ese don se encuentra dentro de los dones de sanidades, porque a través de los dones de sanidades podemos producir salud en el cuerpo de una persona, salud en el alma de una persona, pero también salud en el espíritu enfermo de una persona a causa de los demonios y la brujería. Y en esa área es donde yo me muevo. Ahí es donde soy especialista. Ahí es donde he escrito 10 libros por la gracia del Señor. Y cuando todo el mundo me llama, me está pidiendo que les enseñe algo relacionado con el don que Dios me ha dado. Un código. Tócale el hombro al que está al lado tuyo y dile: un código. Vamos, tócale el hombro, tócale el hombro. Y dile: especialízate en el don. Vamos, dígale: especialízate ¿qué? En el don. Porque tú vas a ser conocido en el reino, tú vas a ser conocido en la iglesia y tú vas a ser conocido en las naciones por el don que Dios te ha dado. Porque la gente invita al que carga un don y al que es especialista en ese don, al que ha pulido ese don, al que ha desarrollado una mentalidad de graduado en el don, ha desarrollado esa capacidad sobrenatural en el don. Entonces, ¿dónde está la gente que está hambrienta de los dones espirituales? Denle ese aplauso bien fuerte al Señor, déselo. Ahora nace una pregunta. Mire al que está al lado suyo y pregúntele: ¿qué son los dones? ¿Qué son los dones? Cuando nosotros hablamos de los dones, la palabra don aparece en más de 25 versículos del Nuevo Testamento. Y le voy a enseñar algo hermenéutico. Cuando Dios habla mucho de un tema es porque es importante. ¿Aló? Dígale eso al que está al lado suyo. Cuando Dios habla mucho de un tema es porque es importante. Y mire que en el Nuevo Testamento hay 25 versículos que hablan acerca de los dones. De los dones. Y en estos versículos, cuando se habla de los dones, todos los versículos tienen el mismo significado. La palabra don significa un regalo. ¿Qué significa don? Regalo. Mire a la persona que está al lado suyo y dígale: ¿usted quiere los regalos del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren los regalos del Espíritu Santo? Pero es un regalo que no se adquiere por mérito. No hay meritocracia. Es un regalo que se da por gracia. Y de una vez te advierto: el don no es sinónimo de buen carácter. Hay gente que tiene dones pero no tiene carácter. Hay gente que tiene dones pero no ha sido transformada. Hay gente que tiene dones pero todavía no ha sido redimida.
Hay gente que tiene dones, pero todavía no tiene madurez espiritual. ¿Por qué? Porque los dones no te transforman, los dones te capacitan. Los dones te habilitan, no te transforman. Porque los dones son como un equipaje. Yo fui militar, que ya no se me nota, es otra cosa. Pero cuando yo fui militar, uno llegaba al ejército y como recluta le entregaban la tula, así le llamaban, la tula. Y en la tula le entregaban el menaje, le entregaban a uno unos tenis, las botas, el camuflado, le entregaban el armamento. Diga conmigo, una dotación. Dile al que está al otro lado, los dones son una dotación que te da el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que puedas desarrollar un liderazgo sobrenatural. ¿Cuántos dan ese aplauso bien fuerte al Señor? Un liderazgo sobrenatural. Inclusive, cuando nosotros hablamos de los dones, mis amados, tenemos que entender que los dones son un regalo y que hacen parte del paquete de la salvación. Hacen parte de ese paquete que nos entrega el Señor cuando llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, los dones, además de ser un regalo, son un equipamiento, una dotación, una asistencia divina. ¿Para qué? Número uno, para edificación de la iglesia. La iglesia se edifica a través de los dones. Número dos, los dones nos ayudan a tener éxito en el cumplimiento de la gran comisión. ¿Qué significa eso? Que cuando el liderazgo, los hermanos de la iglesia comienzan a anhelar, a fluir y a especializarse en los dones, la gran comisión va a ser más efectiva, va a ser más asertiva, vamos a tener más resultados. Los dones nos ayudan a tener éxito en el cumplimiento de la gran comisión. Los dones nos ayudan a dar testimonio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, gracias al Espíritu Santo y a los dones podemos predicar rema y no palabra muerta, no letra muerta. Porque si no estuvieran los dones, nosotros hablaríamos de un evangelio teórico. Pero gracias a los dones, usted predica que Cristo sana y la gente es sanada. Usted predica que Cristo libera y la gente es liberada. Gracias a los dones, el Espíritu Santo te muestra el corazón de la gente. El Espíritu Santo te da sabiduría para aconsejar. El Espíritu Santo te lleva a ese nivel de hablar, de fluir en las lenguas. El Espíritu Santo te da una palabra profética. El Espíritu Santo te da discernimiento para poder hacer un correcto diagnóstico en la gente. Gracias a los dones, el testimonio, podemos dar testimonio del evangelio de Jesucristo. Pero también gracias a los dones, usted y yo podemos desarrollar un liderazgo sobrenatural. ¿Cuántos quieren desarrollar un liderazgo sobrenatural? Si yo no tuviera el don del Espíritu, si yo no tuviera los dones del Espíritu Santo, yo no iría ahorita para Estados Unidos, no estaría en Venezuela, no estaría agendado para ir a otras naciones, muchas naciones. Nunca habría llegado a este lugar. Yo estoy aquí gracias al Espíritu Santo, no gracias a mi apellido, a mi nombre, gracias a mi pinta europea. Yo no estoy aquí gracias a eso. Algunos me dicen, pastor, usted tiene pinta de americano. Y yo sí, claro, pero de los primeros americanos, de los piel roja, allá. Yo no estoy aquí por el nombre, por el apellido, por lo bonito, por los títulos. ¿Sabe por qué estoy aquí? Por los dones. Vamos a decirle al que está suyo, por los dones. ¿Sabe por qué me invitan a los congresos? Por los dones. ¿Sabe por qué me invitan a cientos de iglesias a predicar? Por los dones. ¿Sabe por qué me dicen, hermano David, queremos invitarlo para que venga a un estadio, vamos a tener 20,000, 30,000 personas? Los dones. Vamos, dígale al que está suyo, los dones. Porque la gente quiere ser bendecida a través del don. ¿Aló? ¿Aló? Porque es a través del don que tú vas a desarrollar un liderazgo, pero también un ministerio sobrenatural. Cuando uno habla del pastor Benny Hinn, ¿en qué piensa uno? En el don de sanidades. Cuando uno piensa en el pastor Ricardo Rodríguez de Avivamiento, ¿qué piensa uno? Sanidades. Cuando uno piensa en el apóstol Guillermo Maldonado, ¿qué piensa uno? Liberaciones.
Entonces, si usted nota, los ministerios relevantes, los ministerios que trascienden, los ministerios de alto impacto en este momento, tienen una característica: tienen dones muy evidentes. Se han pulido, se han especializado, se han formado en el don que el Espíritu Santo les dio. Amén. Entonces dile al que está al lado tuyo: a través del don, el Espíritu Santo te va a dar renombre, fama y trascendencia en las naciones. Denle ese aplauso bien fuerte al Señor. Vamos, déselo. 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 Ahora, cuando nosotros hablamos de los dones, déjeme meterme un poco en el campo profético. Cuando nosotros hablamos de los dones son un energema. Bíblicamente, proféticamente. ¿Cómo así un energema? Energón. Esa palabra energema se traduce como canal. Diga conmigo, canal. Vehículo. Los dones son un conductor. Los dones son un transportador. Los dones son un manifestador del poder sobrenatural de Dios. Si usted dentro de su liderazgo, si usted como líder, si usted que dice tengo vocación, tengo llamado, Dios me está llamando a servirle, si usted quiere que el poder sobrenatural de Dios fluya a través de su vida, tiene que entender que el poder sobrenatural de Dios fluye a través de los dones del Espíritu Santo. Cuando uno habla del apóstol José Satirio dos Santos, ¿cuál es el don más característico del apóstol José Satirio dos Santos? La fe. Es llamado en Latinoamérica el apóstol de la fe. El apóstol de la fe, así es reconocido. Y gracias a la fe de este hombre, hermano, miles han sido bendecidos, naciones son bendecidas, muchas iglesias, muchos ministerios son bendecidos. Dile al que está al lado tuyo: a través de los dones vas a desarrollar un liderazgo sobrenatural, porque los dones son un canal, los dones son un vehículo, los dones son un conductor, los dones son un transportador, los dones son un manifestador del poder sobrenatural de Dios. Dale ese aplauso bien fuerte al Señor, dáselo, dáselo. ¿Cuántos dan ese aplauso al Señor? ¿Cuántos dicen anhelo los dones? Vamos, levante sus manos. Dígale al que está al lado: yo quiero los dones. Y le voy a soltar algo que le va a bendecir. Lo más aburrido que hay en la fe cristiana es uno estar en una iglesia calentando silla y no ser usado para nada. Dígale al que está al lado suyo: en la medida en que tú eres usado, en la medida en que el poder de Dios fluye, en la medida en que el poder de Dios se manifiesta a través tuyo, tú te vas a conectar y te vas a consolidar sobrenaturalmente con la iglesia y con el propósito de Dios. Dale ese aplauso bien fuerte al Señor. Dale ese aplauso, dáselo. Ahora, otra pregunta, Pastor David Silvestre: ¿cuántos tipos de dones existen? Mire a la persona que está al lado suyo y hágale esa pregunta: ¿cuántos tipos de dones existen? ¿Cuántos tipos de dones existen? Ahora, a la luz del Nuevo Testamento, existen 3 tipos de dones. Vaya conmigo por favor a 1 Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 6. Existen 3 tipos de dones, 3 grandes agrupaciones de dones a la luz del Nuevo Testamento. 1 Corintios 12, 4 al 6. Leo la versión Biblia de las Américas. Dice la Escritura: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Él es el mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. ¿Cuántos dan ese aplauso bien fuerte al Señor? Entonces, dentro de esa diversidad de dones expuesta por Pablo, aparecen 3 tipos diferentes de dones. Número 1, el primer tipo de dones se llaman los dones operativos. Diga conmigo: los dones operativos. Vamos, dígale al que está al lado suyo: dones operativos. Ese es el primer tipo de dones que aparecen en el Nuevo Testamento.
los dones operativos. El segundo tipo de dones que aparece en el Nuevo Testamento se llaman los dones ministeriales. Los dones ministeriales, los dones del ministerio. Ahora se los voy a explicar. Y el tercer tipo de dones que aparece en el Nuevo Testamento se llaman los dones del Espíritu Santo, que son 9. Existen 9 dones del Espíritu Santo. Ahora, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 12 versículo 31 que usted y yo tenemos que procurar los mejores dones. ¿Cuántos quieren procurar los mejores dones? Ahora tóquele el hombro al que está al lado suyo y dígale, le tengo una pregunta. A ver, tóquele el hombro. Aquí estamos estudiando. El título fue entrenamiento, ¿sí o no? Yo vine a entrenarlos, a capacitarlos. Llevo más de 25 años fluyendo en los dones por la gracia de Dios. Me he especializado en un don. He sido bendecido por un don. Fluyo sobrenaturalmente en un don. Entonces tengo autoridad espiritual para enseñarle eso. Pero mira el que está al lado suyo y dígale, le tengo una pregunta. Dígale, y si no me responde bien, me invita a comer cuy. Le va a salir cara. La pregunta. Cuando 1 Corintios 12:31 dice, anhelad, procurad los mejores dones, ¿a qué se refiere? Vamos, dígale, pregúntale al que está. ¿A qué se refiere? ¿Será que se refiere a que hay dones más importantes que los otros? ¿O que hay una categorización de dones donde unos son más relevantes y unos menos relevantes? ¿Eso es lo que está diciendo el texto? No, no. Cuando el apóstol Pablo dice procuren los mejores dones, ¿sabe qué está diciendo? Que usted y yo tenemos que aprender a pedirle al Espíritu Santo que nos dé el don que corresponda a nuestra asignación, pero también que nos ayude a fluir en el don más urgente en el momento, en el don más necesario en el momento. Yo tengo varios dones del Espíritu. Yo sé cuando fluyo en el don de liberación. Yo sé cuando fluyo en el don de sanidad. Yo sé cuando fluyo en el don de palabra de ciencia. Yo sé cuando fluyo en el don de palabra de sabiduría. Yo sé cuando fluyo en el don de profecía. Y yo sé cuando fluyo en el don del discernimiento de espíritus. El Espíritu Santo me muestra la urgencia del momento. Porque ahí tenemos que ser flexibles, tenemos que tener vida en el Espíritu, para que el Espíritu Santo nos diga, nos indique en qué determinado don tenemos que fluir en un momento específico. Amén. Entonces dile al que está al lado tuyo, procurar los dones no es que hayan dones más importantes que los otros. Procurar los dones es entender que tenemos que aprender a fluir en el don urgente, en el don que el Espíritu Santo está demandando en ese momento. Ahora, hay 3 grandes grupos de dones. Ayúdeme a recordarlos, por favor. Número 1, los dones operativos. Número 2, los dones ministeriales. Y número 3, los dones del Espíritu Santo. Hoy me voy a enfocar en los dones operativos y en los dones ministeriales. Y para mañana vamos a dejar los dones del Espíritu Santo. Vayamos a los dones operativos. Vaya conmigo a Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Ya viene el texto bíblico. Ahí va. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Versículo 7. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Versículo 8. Si es el de animar a otros, que lo anime. Si es el de socorrer a otros, si es el de socorrer a los necesitados. ¿Cuántos creen que esta iglesia tiene el don de socorrer a los necesitados? Yo cuando estaba en la oficina escuchaba un mensaje que esta iglesia tiene una fundación y hace trabajo social. ¿Cuántos dan un aplauso a Dios por eso? Ese es un don operativo. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si el de dirigir, que dirija con esmero. Si el de mostrar compasión, que lo haga ¿con qué? Con alegría. Ahora, en estos textos bíblicos encontramos la definición, pero también encontramos varios dones operativos.
Hablemos por un momento de los dones operativos. Los dones operativos son llamados por el apóstol Pablo capacidades. Diga conmigo, capacidades. 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 Y esta palabra aparece en el original como carisma. De ahí viene la palabra carisma. Y se traduce como dotación para servir. ¿Cuántos quieren tener los dones operativos? Yo recuerdo que cuando pastoreaba en Bugavalle, se me acercó un joven predicador, un evangelista, y me dijo: varón de Dios, yo quiero que usted me forme ministerialmente. Yo quiero que usted me enseñe ministerialmente. Y la gente siempre está pensando en los dones del Espíritu o en los dones ministeriales. Pero dile al que está al lado tuyo: comienza por los dones operativos. Comienza por los dones operativos. ¿Por qué? Porque los dones operativos el Espíritu Santo los va a usar para formarte carácter. Y llegó la persona y me dijo: es que yo quiero que usted me forme, porque sabía que yo recorría las naciones, que predicaba en grandes escenarios. En realidad estaba buscando que yo lo palanqueara. Pero entonces yo le dije: listo, lo voy a formar, venga. Y llégueme tal día, tal hora. Y recuerdo que me llegó con saco y corbata, porque él pensaba que formar a la gente es ponerla a predicar. Dígale al que está al lado: cuando una persona quiere púlpito, tiene una enfermedad que se llama pulpilatría, figurinazgo, solo quiere mostrarse. Y dígale al que está al lado: en la iglesia no necesitamos estrellas. Las estrellas las necesita Jorge Barón Televisión. En la iglesia necesitamos gente que tenga actitud de servicio. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor por eso? Varón, fórmeme. Y teníamos un local como para 800 personas. Grande, una bodega grande. Entonces yo le dije: claro, varón, yo lo voy a formar. Entonces deme un momento. Entonces yo fui al área donde estaban todos los implementos de la iglesia y me traje un balde, un trapero y una escoba. Y le dije: lo voy a formar ministerialmente. Aquí está el balde, la escoba y el trapero. Hágame el favor. Primero va a lavar las paredes. Luego va a lavar las sillas. Luego barre y trapea. Y vamos a preparar la casa para el Señor. Él me quedó mirando así y me dijo: no. Yo vine a que usted me formara. Yo vine a que usted me enseñara. Dile al que está al lado tuyo: si tú quieres comenzar bien, empieza por los dones operativos. Y los dones operativos, los carisma, es una dotación para servir. El que no vive, el que no sirve, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Dígale al que está al lado suyo: haga el curso. Vamos, dígale al que está al lado suyo: haga el curso. Haga el curso. Porque el que es el fiel en lo poco, el Señor lo colocará en lo mucho. Todo lo que usted haga para el Señor es un privilegio. Si el Señor le coloca a lavar los baños de la iglesia, es un privilegio. Porque usted no lo está haciendo para los pastores chamorros, usted no los está haciendo para el liderazgo de la iglesia, usted los está haciendo para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dígale: si le toca barrer, si le toca trapear, si le toca acomodar las sillas, dígale: hágalo. Porque los dones operativos son una dotación para servir. ¿Y sabe qué me ha bendecido mucho en el ministerio? Tener humildad. Y siempre estoy apresto para servir. Soy un servidor. ¿Sabe por qué? Porque hay recompensa para el que sirve. El Señor Jesucristo dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por los muchos. Dile al que está al lado tuyo: el modelo más poderoso de liderazgo sobre la tierra es el modelo de Jesús. Y el modelo de Jesús se sustenta en el servicio. ¿Cuántos dicen amén? Usted quizás en su oficina es doctor, quizás en su oficina es abogado, quizás usted es un gran comerciante, quizás usted es una persona que tiene gente a su cargo, pero dígale al que está al lado suyo: pero cuando venimos a la casa del Señor somos servidores de su nombre. ¿Cuántos dan ese aplauso al Señor? Dáselo. Diga conmigo: dotación para servir. Los dones operativos. ¿Cuántos quieren los dones operativos? Que le tocó acomodar los carros, que le tocó cuidar los carros, hágalo con amor. Hágalo con amor. Porque aunque tu comienzo sea pequeño, grande será tu futuro. Y eso Dios lo va a recompensar de una manera poderosa.
Cuando hablamos de los dones operativos, en el original aparece como carisma y se traduce como dotación para servir, inclinación psicológica a hacer algo. También se traduce como la gracia divina con la que se nace. Y aquí hay algo importante, y es que uno nace con los dones operativos. Mira al que está al lado suyo y dígale: tú naces con los dones operativos. Tú naces con los dones operativos. A diferencia de los dones del Espíritu que se adquieren, que los da el Espíritu Santo, uno nace con los dones operativos. Entonces dile al que está al lado tuyo: los líderes operativos nacen y se pulen en el camino. Entonces, cuando nosotros hablamos de los dones operativos son habilidades naturales con las que nace una persona, talentos innatos en cada persona, el perfil psicológico para el servicio. Usted ha visto que algunas empresas, cuando van a contratar personal, le hacen un test psicológico, un análisis de perfil psicológico para que la persona pueda operar en un área que corresponda a su perfil psicológico. Pero también los dones operativos significa vocación o inclinación a hacer algo. Vamos, diga conmigo: inclinación y vocación a hacer algo. ¿Sabe cómo yo me doy de cuenta que una persona tiene llamado de servir al Señor? Porque la persona siempre tiene una actitud de servicio. Termina el culto y es de los que se queda recogiendo las sillas. ¿Aló? ¿O no le están pidiendo? En mi tierra hay un dicho que dice: el que es acomedido se gana lo que está escondido. Vamos, dígale al que está al lado suyo eso, dígale: el que es acomedido se gana lo que está escondido. Cuando uno ve esas personas diligentes, que uno no los está mandando, uno no les está diciendo qué tienen que hacer, pero lo hacen por amor, porque les nace. Eso habla de una inclinación, una vocación. Eso revela el llamado en la vida de la persona. Esa gente que le gusta servir es gente que tiene un gran perfil para el ministerio. Tóquele el hombro al que está al lado suyo y dígale: le voy a decir algo con mucho respeto. Vamos, dígale: en la iglesia no hay caciques. Dígale: hay siervos. Vamos, dígaselo otra vez al que está al lado suyo. Dígale: en la iglesia no hay caciques. ¿Hay qué? Siervos. Yo recuerdo que en una ocasión fui a una iglesia y cuando vi la persona que estaba vaciando los baños, me dijo el pastor: él es el gerente de una gran multinacional, es el CEO de una compañía, un hombre que gana millones, un hombre que tiene bajo su mando ejecutivos, gerentes, un gerente de gerentes, pero en la iglesia está lavando los baños. Dígale al que está al lado: tranquilo, que si usted se inclina para servir, no se le va a caer la corona. ¿Cuánto dar ese aplauso al Señor? Dele ese aplauso al Señor, déselo. Vamos, déselo. Ahora, cuando hablamos de los dones operativos, aparecen 9 dones operativos. Tome nota de estos, por favor. 9 dones operativos. Recuerde que los dones operativos son talentos naturales con los que nace la persona, talentos innatos en cada persona, el perfil psicológico para el servicio, la vocación e inclinación de la persona para hacer algo. Y aquí vamos con los 9 dones operativos. Número 1, el don de comunicar. En el texto que leíamos decía profecía, pero en el original no aparece profecía, dice comunicar mensajes divinos. ¿Cuántos tienen el don de comunicarse bien? Arriba la mano. Hay gente que tiene mucho conocimiento pero no sabe comunicarlo. Y hay gente que tiene el don de comunicar, de ser un buen comunicador. Número 2, el don de administrar. ¿Cuántos tienen el don de administrar? Arriba la mano. Ahora la iglesia ya tiene su propia personería jurídica. Ahora la iglesia está organizando su tema contable, su excelencia contable, tesorería, revisión fiscal, auxiliar contable, software, todo esto. Y ahí se necesita gente que sea fina en el don de la administración. Amén. Y va a llegar un momento donde la iglesia va a tener administrador propio. Y los pastores van a estar dedicados, como dice el apóstol, a la oración y a la palabra. Pero la parte administrativa, operativa de la iglesia va a tener una persona que administra todo eso,
Que el pastor no esté pendiente que del papel higiénico, que faltó una servilleta, que la escoba, que no se barrió aquí, que la no, no, no. Para eso hay alguien que administra todas esas cosas. Tiene ese don de administrar. El don de exhortar, animar y corregir. ¿Cuántos tienen ese? Hay algunos que dicen, no, es que yo al palo le llamo palo y al que le tenga que decir la verdad en la cara se la digo y se la restriego. Gústele o no le guste. Y si tengo que darle palo y rejo le doy. No. Usted no tiene ese don. Porque la persona que tiene el don de exhortar, el don de animar, el don de corregir, aunque le dice la verdad en la cara a la gente y le restriega la verdad en la cara, se lo dice con amor, con sabiduría, con la elegancia, con la educación, hermano. Dígale, literalmente lo cepilló y no se dio cuenta. Porque tiene el don de exhortar, animar y corregir. ¿Cuántos tienen ese don? Número 4, el don de servir a otros. Yo recuerdo que cuando mi pastor llegaba a la iglesia, el pastor Eduardo Maecha, él llegaba en una camionetica que tenía, una trooper, y llegaba y yo era el que iba y le abría la puerta. Para algunos dirían, ese man sí es sapo. Pero yo no estaba haciendo sapo. Yo entendía que si yo quería ser un buen Elías, tenía que ser un buen Eliseo. Dile al que está al lado tuyo, si tú quieres ser un buen primero, tienes que empezar a ser un buen segundo. Amén. Y lo que tú honras, la unción que tú honras la traes. La unción que tú respetas te bendice. Y cuando mi pastor llegaba a la iglesia, yo no lo hacía de sapo ni de lambón. Cuando él llegaba a la iglesia, yo le abría la puerta de la camioneta, le tomaba la maleta, el portafolio y le llevaba hasta. Y el pastor estaba predicando y yo veía que los servidores se dormían y no le colocaban agua y yo le llevaba agua, hermano. Y el pastor salía a predicar con un megáfono a las calles y yo era el que le cargaba el megáfono al pastor. O sea, yo era el púlpito, el paral que cargaba el megáfono. Dile al que está al otro, el don de servir a otros. ¿Cuántos tienen el don de servir a otros? Número 5, el don de dar, compartir e impartir. El don de dar. Mire, hay gente que busca ser bendecida para bendecir a otros, porque tiene el don de dar, el don de compartir, el don de impartir. Amén. Número 6, el don de ser libre de pretensiones. El don de ser sencillo y con sanas motivaciones. Qué lindo este don, ¿eh? El don de ser libre de pretensiones, sencillo y con sanas motivaciones. Eso es un don. Es algo que está en el perfil psicológico del carácter de la persona. Número 7, el don de impactar positivamente con el ejemplo. Wow. ¿Cuántos quieren tener ese don? Mira al que está al lado suyo y dígale, el buen testimonio predica más que 1000 palabras. El buen ejemplo es la manera más poderosa de evangelizar y ganar almas para Cristo. ¿Cuántos dan ese aplauso al Señor? Dáselo. Vamos, dáselo. Número 8, el don de dar lo mejor de uno y ser diligente. Yo aprendí algo de un pastor amigo en Cali, él se llama Rafael Giraldo. Sus 2 hijos son futbolistas profesionales. Él es el papá de Daniel Giraldo, que juega en el Junior de Barranquilla, y también de Juanchito Giraldo, que está en Jaguares. Amigo mío, muy amigo, vive en Cali, un pastor de Cali. Y él tiene un testimonio poderoso, porque él fue el jefe de seguridad de los Rodríguez Orejuela. Y Dios le guardó la vida. Ahora es un pastor, le sirve al Señor. Pero Rafita, él me decía Davidcito, porque estudiamos los dos en la Universidad Bautista en Cali, Colombia. Él me decía Davidcito, no por lo pequeño, no se meta eso en la cabeza, hermano. Dígale, reprenda al diablo, dígale, reprenda al diablo, no se ponga. Él me decía Davidcito de cariño, hermano. Y él me hablaba así todo caleño, me decía, mira, ¿oís? Me decía, papi, David, papito, vos tenés que aprender a ser fino con Dios, ¿oís? Porque cuando vos sos fino con Dios, Dios va a ser fino contigo. Dígale al que está al lado suyo, sea fino con Dios. A veces queremos lo mejor de Dios y le damos lo peor a Dios. No. Si usted quiere lo mejor de Dios, dele lo mejor de usted a Dios. Ese es el don de dar lo mejor de uno, de ser diligente. Amén. De ser diligente. Dar lo mejor de uno. Yo tengo ese don, hermano. A mí me gusta dar lo mejor de mí. Ser diligente. Estos días me llamó un pastor amigo de Cali. Él se llama Samuel Díaz, el hijo del apóstol Díaz en Cali. Tiene una iglesia como de unos 8,000, 9,000 miembros en Cali.
la Iglesia Cruzada Cristiana. Y me llamó y me dijo, él es caleño, me dijo: hola David, ¿cómo estás? ¿Oís? Yo bien. ¿Cómo estás vos? Comenzamos ahí a desempolvar el caleño. Me dijo: David, ¿vos me puedes recibir en tu casa, David? Con mi esposa y mis hijos. Yo, claro que sí, yo lo recibo en mi casa. Que yo tengo una casa a 3 cuadritas de la playa en el Rodadero en Santa Marta. Entonces resulta que esa casa, hermano, ahí yo vivo con mi esposa, con las niñas. Y le dije a mi esposa: mami, vamos a hacer algo. Estos días va a llegar el pastor. Vamos a organizar la casa, la vamos a pintar, la vamos a organizar. Vamos a comprar colchones nuevos, vamos a arreglar lo que haya que arreglar y los vamos a atender bien. Y como el pastor va a venir con su familia, pues nosotros nos vamos para otro apartamentico, ¿sí? Y que el pastor pase los 4 o 5 días allí con su familia y lo honramos y lo bendecimos. Y le dije: mami, hágame el favor y déjele la camioneta suya, porque la mía la vendí, ¿sí? Entonces déjele la llave de la camioneta, déjele que tiene la camioneta para que la use, para que salga, para que vaya, para que... ¿Cuántos están aquí? Dígale al que está al lado: aprenda a dar lo mejor de usted mismo. Cuando uno aprende a dar lo mejor de uno y cuando uno aprende a ser diligente, eso habla de que tú tienes ese don operativo. Y número 9, el 9º don operativo se llama el don de compadecerse y ser empático con el necesitado. ¿El don de qué? De compadecerse y de ser empático con el necesitado. Yo creo que una de las cosas que más se ha perdido en este tiempo es la misericordia, la compasión y el amor. Y necesitamos una iglesia que crezca en este don, en el don de ser empático y de compadecerse del que está pasando por un mal momento. ¿Cuántos tienen ese don? Arriba la mano. Dele ese aplauso al Señor. Diga: yo tengo ese don y lo quiero. Mira, hermano, esos son los dones ¿qué? Naturales. Yo sé que lo sobrenatural nos anima, yo sé que lo sobrenatural nos impacta, yo sé que lo sobrenatural nos mueve las emociones, nos tira al suelo, gritamos, lloramos, saltamos, brincamos, gloria a Dios. Pero también tenemos que ser formados en estas áreas básicas de la vida, porque la gente ve la gloria, pero desconoce la historia. Dígale al que está al lado suyo: detrás de toda gloria hay una historia. Yo no empecé predicando en grandes púlpitos. Yo no empecé predicando en grandes coliseos y en grandes escenarios o en grandes estadios con 20,000, 30,000 personas. No, yo no empecé predicando en grandes iglesias. ¿Sabe dónde fueron mis primeros púlpitos? Mis primeros lugares de predicación en Cali fueron en el distrito de Agua Blanca. ¿Hay alguien que conozca aquí Cali, el distrito de Agua Blanca? De Puerto Rellena para adentro, donde está ahorita Puerto Resistencia, para adentro. Mojica, Vallado, Ciudad Córdoba, República de Israel, Mariano Ramos, donde usted no tiene que llevar machete porque ya le dan. Y si no le alcanza machete, le dan plomo, porque ya están las oficinas de sicariato de Cali, las oficinas de cobro. Las bandas de los más terribles sicarios de Cali están en Siloé y en el distrito de Agua Blanca. Y mis primeros lugares de predicación fueron las calles del distrito de Agua Blanca. Luego el segundo púlpito que yo tuve fue la Papagayo 9, el bus, la ruta del bus. Porque uno tenía que salir del distrito de Agua Blanca, de Puerto Rellena, la Simón Bolívar, y llegar hasta la Plaza de Toros, y yo ahí tenía que tomar el bus para ir a estudiar. Y cuando yo iba en el bus, el Espíritu Santo me daba fuerza y me decía: predica de Cristo en el bus. Y ahí fueron los primeros lugares donde yo comencé a predicar de Cristo. Luego las calles con un megáfono. Pero recuerdo la primera invitación a predicar. Y yo me compré hasta un traje, hermano, porque yo estaba feliz porque me habían invitado a predicar. Y me tocó ir a predicar a Corinto, Cauca. Corinto, Cauca. Y recuerdo que yo iba con saco y corbata y montado en un Jeep Willys ahí. Y el polvero detrás del Jeep Willys, hermano. Yo creo que esa noche prediqué en la iglesia, pero la iglesia era en la montaña. Y la iglesia tenía un saloncito de madera al lado de la iglesia, del templo. Había un salón de madera. Y allí el pastor había acomodado como una cama improvisada.
y había colocado una estera y una cobija encima. El pastor me dijo: hermano, usted va a dormir acá. Y yo feliz. Y recuerdo que esa noche, hermano, cuando ya me estaba quedando dormido, comenzó un ruido. Llegó una legión de zancudos a atacarme, hermano. Pero esos zancudos eran terribles, porque yo me tapé con la cobija de cabeza a pies para que no me picaran. Y pasaba la ponzoña, hermano. Y dije: sí, listo, vamos a guerrear. No duermo, pero ustedes van a morir. Y agarré una toalla en la mano y toda la noche duré peleando con los zancudos. Dígale al que está al lado suyo: las grandes historias tienen pequeños comienzos. Tienen comienzos muy sencillos, comienzos muy humildes y comienzos llenos de servicio. La Biblia es poderosa. Si usted me dice: pastor, ¿cuál es el título que más le gusta que usen para referirse a usted? Porque la Biblia no dice que los apóstoles serán grandes en el reino de los cielos. La Biblia no dice que los profetas serán grandes. La Biblia no dice que los pastores, ni evangelistas, ni maestros. ¿Sabe quiénes van a ser grandes en el reino de los cielos? Los siervos. Vamos, tóquele el hombro al que está al lado, dígale: los siervos. ¿Los qué? Los siervos. Los siervos. Si usted me pide un consejo a mí para ser grande en el ministerio y para que su ministerio y su liderazgo tenga trascendencia en el tiempo y se sostenga en el tiempo, por favor, 3 cosas. Nunca olvide de dónde Dios le sacó. Lo segundo, nunca pierda la humildad. Vamos, dígale al que está al lado suyo eso. Nunca pierda la humildad. Vamos, dígale al que está al lado suyo: nunca pierda la humildad. Ahora que voy para Estados Unidos, un amigo de Nueva York, él es millonario, trabaja con CNN, con Univision, y me dijo: varón de Dios, quisiera compartir contigo y con tu esposa y tus hijas un tiempo en Orlando, Florida. ¿Usted me aceptaría una invitación? Yo quiero honrarlo y quiero que estemos en un resort en Disney, ¿sí? 8 días en un resort. Yo pago todo, no se preocupe. ¿Usted estaría dispuesto a venir y dejarse honrar? Yo quiero compartir con usted. Y yo con mucha humildad le dije: bueno, está bien. Dile al que está al lado tuyo: la humildad, la sencillez y el que nunca se te olviden tus orígenes, Dios lo va a tener en cuenta para colocarte en alto. En alto. Lo sobrenatural es espectacular. Todo lo relacionado con el altar es espectacular, es precioso. Pero dígale al que está al lado suyo: empiece por los dones operativos. Empiece por el servicio. Dígale: haga el curso. Dígale: no se salte el proceso, no se salte el proceso. Pero es que, pastor, en la otra iglesia donde yo estaba, yo era Chayan Emilio. Yo era el más. Yo ya estaba en un nivel, ya no era apóstol, era querubín. Ya estaba en el nivel Saiyajin. Ya había desarrollado el Kameha. Y ahora yo llego a esta iglesia y me quieren que es que poner a servir. No, que es que los baños. No, que es que reciba en la puerta. No, que cuide los carros. No, que humillación. Me siento, no. Dígale al que está al lado suyo: aprenda a servir. Aprenda a servir. Porque en el servicio, ¿sabe qué dice la palabra? Que Dios ve al humilde de cerca, pero al altivo lo ve ¿de qué? De lejos. ¿Dónde están los servidores de esta iglesia? Ahora te voy a soltar un código. Y como dice el mariachi, con esta me despido. Mira, te voy a soltar un código. Te está hablando un hombre que lleva 25 años recorriendo las naciones, que ha ministrado en muchas naciones, que ha ministrado en miles de lugares, que se ha codiado con gente muy grande en el mundo. Y te voy a soltar un código. ¿Cuántos están listos para ese código? Arriba la mano.
¿O te lo suelto mañana mejor? Ya o de una vez. A ver, dígale al que está a los oídos. Ya o de una vez. ¿Ah? Mira al que está a los oídos, dígale, ya o de una vez. ¿Cuántos? No, mañana. Colóquese en pie, por favor. Colóquese en pie ahí donde está.